poco, o hacerte pensar, o que reflexionaras a la hora de leer, porque la instancia de examen es un momento de aprendizaje más, ¿entendés? Sí. Así lo tomamos nosotros. Entonces, a medida que yo te hago, y les hice a todos reflexiones, era solamente para que se siguieran cuestionando un rato, y dijeran, esta profesora hincha, ¿para qué nos puso esto? Pero esto no era una corrección, era simplemente más preguntas con las que, si hubiera sido oral, yo te los hubiera hecho para que charlemos, ¿entendés? Pero no para que... Claro. Y después para que te vayas pensando, simplemente, Además, como conciencia crítica. vamos a decir Y unos después, lineamientos generales que sirve también para Fátima, que se incorporó recién. Fátima, ¿me escuchás? Sí, sí, profe, acá estoy, escucho. Bueno, espera, mientras espera, una cosa sola si termino con Lara. Y acá, el tema del abuso sexual, hiciste un excelente aporte, ese te lo puse también, con esto de que, ¿qué pasaba? ¿La absolvieron? ¿Y qué pasaba psicológicamente y con la inserción social de esa personita que había sido tan abusada tanto tiempo, y que aparte había cometido un infanticidio, en estado directamente de como ni siquiera de emoción violenta, o sea, alterada completamente con una situación de abuso durante un montón de años por una persona mayor, ¿no? Y entonces, y que era su empleador, creo que era. Esto me pareció súper, súper bueno. Y después, cuando dijiste más pautas, era como cuál, me faltó que me explicaras más. Eso es todo, Lara. No, no es que te equivocaste. ¿Sí? la cuestión es Ya así, está. para todas las consignas, y esto no es para, no te estoy analizando la tuya en particular, ni la de Fátima en particular, que todavía no sé cuál es lo que quiere preguntar, pero para todas las consignas tienen que tener en cuenta algo. Primero, que las consignas necesitan una respuesta fundamentada. Nosotros siempre, lo abreviamos, siempre decimos fundada, pero es fundamentada. El fundamento, en algunos casos, tiene que estar en derecho. ¿A qué le llamo en derecho? Por ejemplo, específicamente en las primeras preguntas, que son la 1 y la 2, tenían que referirse sí o sí a los textos que ya mismo se les daba en el examen, o sea, porque no salían de ahí, o sea, era fundamental que tomaran en cuenta eso, por ejemplo, para una de las preguntas. Pero en otros casos no es una mera opinión que están varias amigas opinando y no interesa la que es, sino tienen que decir el por qué arriban a esa conclusión, manifestándolo y fundándolo en, bueno, digo esto, porque de acuerdo al artículo tal o al artículo otro, máximo cuando se les daba en algún texto de los que tenían en el parcial. Por otro lado, otra de las cosas que veo que no usaron y que podían haber utilizado, y estaba a disposición porque se les dijo, ustedes durante el parcial tenían el canal de comunicación, es decir, podían preguntar si tenían alguna pequeña duda, si había que analizarlo más o si podían puntualmente decir sí o no, por ejemplo, podían haber preguntado por a través del canal de comunicación directo porque estábamos las dos conectadas. Y no recuerdo específicamente tu caso, pero no lo sucedió, nos sucedió, sí, me sucedió exclusivamente con una sola persona, pero era en el otro turno, que nos expresó a través del canal la dificultad que tenía, que era técnica, no era exactamente de conocimiento. Ajá. Pero lo manifestó a tiempo y a tal punto que esa persona le pudimos responder, bueno, aunque sea tratar de contestar, aunque sea una o dos, para poder tener mejor posibilidad de acceso a recuperatorio, ¿no? Y así lo hizo, pero ténganlo en cuenta, ténganlo en cuenta, las que tengan que ir a final o posiblemente no, porque en definitiva creo que promedian con asistencia, si tienen todo, a lo mejor no es tan así. El final va a ser escrito para evitar estas cosas que nos pasaron recién, por ejemplo, u otras que conocemos de la universidad, en el sentido de que no hay acceso suficiente a internet, o se corta, o algo así. ¿Otra pregunta, Lara? No, mi otra duda era en la parte del punto 1 que yo antes le estaba diciendo, el caso de la ejemplificación. Ahora, espera que me pongo con tu parecer. Sí, perdón, saqué la cámara para que no me consuma tanto internet y no se me Sí, corte. no, quédate tranquila porque también lo sabemos. Sabemos que se corta un poquito con eso y que también hemos tenido serias dificultades de otra índole. A ver, punto 1. El punto 1 era... ¿Cuál? ¿Te referís a
¿A los fines? Exactamente. Bueno, en los fines vos habías colocado que los fines son tanto teóricos como prácticos. Al hablar de teóricos, qué sé yo, hacemos la función para cuál era, manifestaste los 3 fines teóricos, y después cuando llegaste a la tarea práctica, pusiste cuáles son, pusiste a cargo de quién está, y también diste un pequeño ejemplo. Cuando era la creación dijiste, por lo menos así lo entendí yo. Si no lo pusiste como ejemplo, te juro que lo entendí así, en dubio pro alumno, que es que pusiste que un legislador puede comparar con el sistema jurídico de los Estados Unidos para sancionar una ley de matrimonio igualitario. O sea, ahí pusiste un ejemplo. ¿Sí? Claro, en cuanto, sí, mi pregunta es a lo que va es, si en este caso estoy bien encaminada con los ejemplos, Sí. o no, a eso es a lo que quiero. No, estás bien encaminada porque los ejemplos fueron buenos. Lo único que yo te sugeriría es mejorar la redacción, porque fíjate, lo hacen tan sintético que pusiste la creación, paréntesis, es decir que un legislador puede comparar el sistema jurídico de los Estados Unidos para sancionar la ley de matrimonio igualitario, punto aparte. O sea, necesitas la creación, punto, está a cargo de fulanito, tal. Por ejemplo, sirve para tal otra. Aunque ustedes crean que no, esto no es como en traducciones, que ustedes toman un diccionario, agarran una excepción de las que le da el diccionario, o buscan otro técnico si lo necesitan, y en ese caso, puntualmente lo vuelcan a un texto. Si no, es una tarea de elaboración y de redacción, que además tiene que ver con eso que Roxana les dio en interpretación y métodos del lenguaje, en derecho. ¿Te acuerdan la interpretación exegética, sistemática, sistémica, sí. todo eso? Bueno, tiene que ver con nosotros. Independientemente de tu respuesta, fíjate, la 2 decía la realización lógica y sociológica de un estudio sociológico. Así entender las distintas sociedades. Ahí, por ejemplo, te faltó quién lo hace. Esa realización lógica para ver cómo se daba una costumbre o una legislación en el ámbito de la sociedad, tiene que ver que la realizan o está a cargo generalmente de sociólogos que evalúan un universo para determinar cómo se aplica o cómo se ve en la práctica tal cosa. Que en definitiva, fíjate que lo están haciendo ahora con el COVID. En el COVID salió todo el mundo, te lo digo con el COVID como un tema, digamos, actual que no desconocemos nadie, pero en el COVID salieron a testear, como diciendo, bueno, cada uno se va a cuidar, todo fenómeno, y resulta que aplicaron la misma metodología al país entero. Y resulta que el país entero es maravilloso, lo queremos mucho y nos gusta pasear. Pero en pueblitos viven 10 personas, en otros viven 1000, y acá en la capital tenemos circulación de varias provincias que vienen desde muchos lugares, y además otras cosas. ¿Cómo se aplicó? Vamos a buscar una ciudad similar en que hayan tenido problemas. Esta tarde, por ejemplo, yo, en el poquito rato que me quedó, porque estoy con unas reuniones Zoom con clientes también, en el poquito ratito que me quedé, prendí la tele como para ver en el mundo qué pasaba, y leo, la epidemia se trasladó a la Florida, Estados Unidos. ¿Se acuerdan? Decía Nueva York. Bueno, en Nueva York, país grande, en la Florida. Entonces, ¿hay algún parámetro similar que un sociólogo pueda ver para comparar con eso, o con Noruega o Suecia? O sea, acá faltó la palabra a cargo de quién estaba, y explicar un poquito el ejemplo. Ya te digo, es un problema yo sé que lo podés pensar bien, pero ahora trata de esmerarte en la redacción. Ok, explayarme un poco más, perfecto. Gracias. Sí, sí. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Espera un poquito que voy a hablar, termino con Fátima y vamos a hablar un poquito de otras cosas y ya después dejamos, ¿sí? Sí, acá me quedo. Gracias. Fátima. Sí, hola, profe. En realidad yo me conecté más que nada para hacer preguntas sobre el final. Ya un poquito igual, algunas acaba de responder cuando dijo lo de que ahora, va a ser... ahora lo hago más organizada, si es eso. ¿Del parcial nada entonces comienzo? No, el parcial está clarísimo. Listo. Sí. Bueno, el comentario es así. Roxana, vos después tenés la hora, ¿no? Mira, en realidad con ellos no, porque tienen un parcial de... ¿De qué tienen? Sí, me dijo Lara. Sí, de audiovisual. De audiovisual, de 20 a 22 se lo pusieron. Bueno, entonces, sí. no los quiero... No vale directamente el 6, cuando les doy Mercosur, hacemos un poquito la charla sobre los cuadros que hicieron hoy,
Me parece Y perfecto. Bueno, vamos a hablarles ahora a ustedes y después cualquier cosa se lo contactan con los compañeros y todo eso. La cuestión es así. Primero, me imagino, o sea, el recuperatorio, los que tengan que venir, por favor que vengan. Ah, no, perdón, no hay recuperatorio turno noche. Turno noche no hay recuperatorio. ¿no hay? Creo que no. A ver, A mí me parece que sí, ¿eh? ¿sabés que no? Nadie tiene menos de Ya. 4. Nadie tiene menos de 4. Bueno, Ah, no hay, no hay. No bueno, hay, les ¿verdad? comento entonces. El final, para los que no promedian, va a ser escrito. ¿Por qué? Porque tuvimos conocimiento, y en particular yo, de muchos que internet a veces no alcanza, que se corta, después encima tenemos que avisar para que estén personas y tengo que enviarte grabando, y si se corta, esto es un problema. En cambio, el escrito no hemos tenido problema, lo han podido enviar bien, y en el hipotético caso que en algún momento se cortara el sistema y tuvieran que mandar el sistema, o se les cortara a ustedes, lo podrían mandar incluso desde un teléfono, como conozco personas que no tienen computadora y trabajan con los celulares, lo cual les dificulta mucho, pero lo hacen el esfuerzo. Entonces, en el hipotético caso, tienen como salida mandarlo por el canal de comunicación, o no, y al mail institucional de, en este caso, en el mío tiene que ser, y por otro lado, en el de la coordinadora o el de la señora decana de la Facultad de Lenguas. Eso si les pasara algo con el sistema. Pero nosotros, tanto Roxana como yo, programamos, de hecho, los parciales y los finales también, para que tengan suficiente tiempo, y no como en otros casos que les dan nada más que una hora, entonces entre que lo abren, lo bajan y lo envían, capaz que se les pasa y no lo pueden enviar. En este caso no, porque tienen todo el horario de la cursada, y en el final, la verdad todavía no les adelanto si va a ser todo el horario, 2 horas, porque me lo indican por mail, y no tengo no lo tengo todavía, o sea, lo indican más adelante, todavía ustedes ni siquiera tienen la apertura para inscribirse, la van a tener creo que a partir del 2 de julio, si mal no entendí. Sí, Ahora, el 2 de julio. claro, la otra cosa es, las preguntas son breves, pero son a desarrollar justamente porque el parcial es escrito. Y acuérdense, en todo, no solamente pongan la respuesta, sino cómo llegaron a la respuesta. Y hagan énfasis en la redacción. Las clases que vienen, ahora tienen hoy que les dejé un trabajo práctico para el Mercosur y material del Mercosur, independientemente que tienen que buscar instituciones y órganos del Mercosur, no me equivoqué, de Unión Europea, Mercosur lo va a dar Roxana. Instituciones de Unión Europea que eso sí van a tener que ir a la página de la Unión Europea o algún material que le diga quiénes son, cómo se eligen los cargos, qué funciones tienen, fundamentalmente eso, pero desarrollado. Hay una de las preguntas que es la 1, que no es sobre la Unión Europea, sino para que ustedes en menos de 20 renglones y concisamente entiendan qué diferencia hay en integración, globalización y son 3, integración, globalización y no me acuerdo cuál es la otra, ahora la busco, ¿sí? Pero esa es para que puse no más de 20 renglones para que no copien 2 artículos de doctrina y lo coloquen, sino que sepan leer el artículo y decir, bueno, de esto extracto que esto es integración de países, que esto es la globalización, y que en la integración se hace esto y en la globalización se hace aquello otro. Después, la otra cuestión es que por favor, aunque sepan que ya los trabajos prácticos que fueron muy buenos y están corregidos. Perdón, unificación, integración y globalización, acá las estoy viendo. Gracias. Entonces, ¿qué diferencia hay entre unificación, integración y globalización? Ahora, respecto a los trabajos prácticos que encomendamos tanto hoy, como el que les encomendará, no sé si Roxana el lunes que viene, no sé cómo es porque... No, ahora te digo lo que no lo pensé y de paso les digo. Porque en ustedes, la diferencia es que en ustedes no tienen la clase de recuperatorio, entonces como no tienen recuperatorio, seguramente va a haber Mercosur el lunes que viene.
Entonces, Exactamente. si hay- Ahora